establece el encuentro de Jesús con una persona particular. Y vamos para eso al Evangelio según San Mateo, capítulo 3, verso 13. Mateo capítulo 3, verso 13. Es una historia conocida, es una historia que se relata precisamente en 3 de los 4 evangelios, o en los llamados evangelios sinópticos, que cuentan la historia del Señor Jesús, es decir, Mateo, Marcos y Lucas, pero que precisamente vamos a tomar como base el relato de Mateo capítulo 3. Y dice el verso 13: entonces Jesús vino de Galilea a Juan el Bautista, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, ¿por qué? Y es esta la frase: porque así conviene. Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Juan era una persona muy particular, Juan el Bautista. De hecho, Juan significa Dios es misericordioso, Dios perdona, ¿sí? Ese es el significado de Juan. Y era muy particular precisamente en la presentación de él en la historia. ¿Por qué? Porque cuando vamos en especial al Evangelio según San Lucas capítulo 1, allí se nos relata cómo Juan fue profetizado. Fue profetizado que iba a nacer. Allí a Zacarías y a Elizabeth, su esposa, se le aparece un ángel de Dios y le dice: va a venir, va a nacer de ustedes una persona muy especial. Y lo interesante es que precisamente Zacarías y Elizabeth ya eran viejitos. ¿Sí? Ya, al igual que Abraham y Sara, era prácticamente imposible tener hijos. Sin embargo, Dios les dijo: ustedes van a tener un hijo, y ese hijo va a ser maravilloso no solamente en función del milagro del nacimiento de una mujer ya mayor, sin el uso natural de su cuerpo para ser fértil y demás, sino que el hijo que iba a nacer se va a llamar Juan, el precursor, el que va a presentar al Mesías, el que va a presentar a aquel que había sido prometido por los profetas al pueblo de Israel. Fue singular en su anuncio, pero también en sus apariciones, y no solamente en el anuncio de que iba a venir Juan, sino en cada una de sus apariciones en la historia de los evangelios es particular. Era un hombre ermitaño. Lo encontramos a Juan siempre en el desierto o en el monte solo. Y cuando aparecía por las ciudades, las multitudes dicen que venía él. Pero cuando él hablaba, de sus labios salía palabra de Dios. Pero la palabra de Dios no ha variado en el transcurso de los tiempos, porque es una palabra que confronta. Y en particular, con Juan el Bautista había un rey que precisamente tenía problemas con Juan. Porque Juan directamente le decía: vos estás en pecado porque la mujer que tenés es la mujer de tu hermano. Y se lo decía abiertamente. Y de repente desaparecía. Cada aparición de él era tremenda. Y dice que inclusive el rey le respetaba y le temía porque reconocía que era un varón enviado por Dios. Y también por la apariencia que él tenía. Él no se vestía a la moda, no era un pastor que se viste como un hijo del rey, que se dice ahora: no hay que vestirse de primera, de gala, de saco y corbata, de marca. No, él dice que se vestía lo más simple posible. Es más, hasta su dieta era sencilla. No necesitaba comer cosas extravagantes, sino aquello que necesitaba. Dice que comía langosta sin miel. Esa era su dieta. Pero también él vestía simplemente un manto con un cinto, y era todo lo que él tenía. Porque no era él el que quería y entendía que no era él el que debía de impresionar, sino que lo importante no era su apariencia, sino la impronta del mensaje que Dios le daba a entregar. No quería que pusieran en él su mirada, pero sí que la pusieran en el mensaje. Y es por eso que encontramos
que en la predicación de Juan el Bautista hay al menos 4 puntos que vamos a ver en esta hora que son muy interesantes. En primer lugar es que él preparaba el mensaje y el camino ¿para quién? Para el amado. Él preparaba el camino para el Señor Jesucristo, para el amado de Dios, aquel que habiendo tenido, como compartíamos el domingo pasado, ¿sí?, la aceptación, la bendición de Dios Padre. ¿Se recuerdan cómo arrancaba el profeta Isaías? Me ha ungido Dios, me ha ungido. Es decir, la gracia de Dios está sobre mí. Dios avala todo lo que hago y lo que vengo a hacer. Quedan 5 puntos en los cuales el pecado había trabajado y sigue trabajando en la vida de todos los seres humanos. Él viene cuando precisamente vemos esta preparación del camino para el amado de Dios, para el Mesías, para el Señor Jesucristo. En Lucas capítulo 1 encontramos el detalle dado por el ángel a Zacarías su padre, todo lo que iba a hacer, todo lo que iba a decir. Y él mismo dice en el Evangelio según San Juan, cuando ve en el capítulo 1, cuando ve al Señor Jesucristo, lo resume de manera magistral. Dice que cuando ve venir a Jesús, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No solamente él preparaba el camino para la llegada del amado, sino que él amaba a aquel que venía y aquel al cual él estaba preparando precisamente su camino. Él cumplía el propósito de Dios. Cumplía el propósito de Dios, aun cuando no conocía la promesa de Dios. Y esto es interesante, porque nosotros vamos siempre al revés. Yo quiero conocer la promesa para ver si vale la pena. Nos ofrecen un nuevo trabajo. ¿Qué es lo primero que preguntamos? ¿Cuánto hay? ¿Cuánto hay? Quiero comparar, ¿sí? Quiero comparar. Y de acuerdo a la promesa del pago, si es superador al anterior, yo me encamino hacia eso. Sin embargo, Juan el Bautista era al revés. Él no conocía la promesa, pero cumplía su propósito. Para el cumplimiento de la promesa que él no conocía, él simplemente decía, viene después de mí alguien que es mayor que yo. Alguien de quien yo no soy digno ni siquiera de desatar el cordón de sus zapatos. No soy digno ni siquiera de atarlo, de cuidarlo, porque el que viene es más grande que yo. Pero a pesar de eso, él se enfocaba en el propósito, como decíamos recién, en compartir el propósito de Dios. Y en ese compartir el propósito de Dios, en su predicación, en su preparación del amado, en su predicación estaba el pecado como tema fundamental. Decíamos que cada vez que llegaba a la ciudad, no pasaba desapercibido. ¿Por qué? Porque hablaba de esto, de pecado. Pero hablaba de pecado y arrepentimiento. Pecado y arrepentimiento. Fíjense lo que dice el verso 2. Dice, cuando venía, decía arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Verso 6. Y eran bautizados los que se habían arrepentido, ¿de qué manera? Confesando sus pecados. Y esto habla de algo muy interesante. El arrepentimiento es algo que puede ser obrado en nuestro corazón, pero eso no me da derecho a acceder al perdón si yo no confieso el error. Dice, él predicaba el arrepentimiento para perdón de pecados, pero cuando se bautizaban, lo hacían públicamente, debían de confesarlo, hacerse cargo. Era un mensaje que algunas personas, como en la actualidad, creen que el arrepentimiento simplemente es una cuestión de sentimiento, de emoción. Bueno, me siento mal, entonces si me siento mal, estoy arrepentido. Y eso no es arrepentimiento. El arrepentimiento es mucho más profundo. El arrepentimiento es un cambio de manera de pensar, un cambio de manera de ver las cosas, de ver la situación. Por lo tanto, si yo estoy arrepentido de una decisión que tomé en mi vida, en un tema de puntual y determinado, el arrepentimiento es lo que me lleva a pensar que nunca más, pensar y tomar la determinación de que nunca más lo debo volver a hacer. ¿Por qué? Porque no está bien.
y en mi esfuerzo por no volverlo a hacer, se manifiesta el arrepentimiento, como vamos a ver en la predicación de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista todavía no conocía la promesa, todavía no se había encontrado con el Señor Jesucristo. Sin embargo, cumplía el propósito de Dios en él. Y esta expresión, arrepentimiento, que es una palabrita en griego muy particular que es metanoia, ¿sí? Que es cambio de mente, es decir, saco lo viejo y coloco algo nuevo. Lo que decía Pablo en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, Dios sacó lo viejo y colocó algo nuevo, una nueva criatura es. Por eso también dice el apóstol Pablo que en nosotros está la mente de Cristo. Algo absolutamente distinto a mi mente natural, pero eso no quiere decir que la mente de Cristo actúa por sí misma, sino es algo que yo debo accionar en mí. ¿Y cómo lo acciono? A través del arrepentimiento genuino. Y el arrepentimiento en función de la salvación es lo mismo que el arrepentimiento en función de la santidad. El pecado que antes amaba, si hoy lo aborrezco, no lo deseo y no lo quiero tocar, es porque hay arrepentimiento. Hay un cambio de manera de pensar. Sigo teniendo la lucha dentro mío, pero hay algo que impide que lo siga amando, que lo siga deseando. ¿Y qué es? Es el amor de Dios dentro mío. Si el amor de Dios no está en mí, esa lucha siempre la voy a perder. Es por eso que aún desde lo más simple hasta lo más profundo de aquellas cosas que nos atan, desde la mentira hasta el alcohol y las drogas, sin Dios es prácticamente imposible. Porque mi voluntad siempre está atada a las circunstancias. Pero cuando está Dios, y yo descanso en Dios, mi voluntad no está atado a lo circunstancial, sino que está atado a lo eterno. Está atado a Dios, que tiene promesas que no solamente va a cumplir, sino que ha cumplido. Por eso es que puedo decir que soy salvo. Y por eso puedo decir que aún siendo limitado en mis acciones y decisiones, aún continuando pecando, puedo procurar una vida de santidad porque Dios obra en mí, dice el apóstol Pablo en Colosenses, es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer según su buena voluntad. ¿Cuándo? Cuando yo lo dejo actuar en mí. Cuando yo comienzo a ceder de mi voluntad para que sea Él el que tome el control. Y esta palabra arrepentimiento es una palabra que debe tener un lugar especial en nuestra mente y corazón todos los días de nuestra vida. Porque precisamente es el momento en la historia de mi vida en la cual Dios me transforma. Me transformó para salvación, pero me transforma constantemente para santidad, para parecerme cada día más a Él. Fue la primera palabra en la predicación del Evangelio de Juan el Bautista, lo leíamos, pero saben que si das vuelta a la hoja, capítulo 4, verso 17, fue la primera palabra utilizada por Jesús para hablar del Evangelio del Reino. Fíjense lo que dice 4:17, entonces, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. No solamente fue la primera palabra utilizada por Juan el Bautista, sino la primera palabra utilizada por el Señor Jesucristo, pero también fue la primera palabra utilizada por los apóstoles. Marcos capítulo 6, verso 12, precisamente el Señor Jesucristo le da una orden a los discípulos de ir y llevar el Evangelio del Reino. Y fíjense lo que les dice lo que dice el verso 12. Y ellos saliendo, quienes los discípulos, predicaban que los hombres se arrepintiesen. Predicaban que se arrepintiesen. Juan el Bautista, Jesús, los discípulos, en Lucas capítulo 24. Fíjate lo que dice Lucas capítulo 24, verso 46. Después de su resurrección, Jesús le dio instrucciones a los discípulos y a nosotros
y dice, y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados. También en los Hechos de los Apóstoles encontramos que tanto Pedro como Juan hablan del arrepentimiento. Si Dios, dice el apóstol Pedro, habiendo pasado por alto los tiempos de esta nuestra ignorancia, ahora manda a los hombres en todo tiempo y en todo lugar que se arrepientan. Finalizando el libro de los Hechos, casi al final, el apóstol Pablo, rindiendo cuentas ante Agripa, que quería escuchar el Evangelio de Dios, él termina diciendo que precisamente, o contándole su historia, que desde el momento en que había encontrado personalmente a Jesús, él predicaba a todos los hombres que se arrepintiesen. El arrepentimiento es fundamental en nuestra vida. Pero el arrepentimiento tiene una proyección. Y tiene una proyección de amor. Así como precisamente venimos viendo sobre la predicación de Juan el Bautista, la preparación del camino del amado, del pecado, el camino del arrepentimiento para salir. Pero también, verso 8, dice algo muy interesante. En el verso 8 dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. El arrepentimiento se proyecta, y se proyecta a través no de hablar de amor, sino de vivir en amor. En amor a quién? En amor a Dios. Y en amor a Dios voy a mostrar precisamente a los demás que Dios está en nosotros. No es el arrepentimiento simplemente un momento que transforma mi vida, sino que es un movimiento que trabaja en mi vida de manera tal que Dios va obrando en mí. Filipenses 1:6 dice, aquel que empezó en vosotros la buena obra la va a completar. Es decir, es un movimiento que trabaja, no es solamente un momento que transforma. Me arrepiento para que en un momento e instantáneamente Dios me transforme, me perdone, me salve de mis pecados y de mi condenación. Pero allí comienza un movimiento que transforma mi vida en la medida en que yo lo dejo a Dios obrar. Esta transformación trabaja en nuestras vidas cuando vivimos vidas de arrepentimiento y se manifiesta a través de los frutos. El apóstol Pablo escribió a los Gálatas en el capítulo 5, versos 22 y 23, que hay un fruto, no frutos. Dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y bien, un árbol, ¿cuántos frutos tiene? Muchos frutos. Pero todos los frutos son lo mismo. Todos los frutos son iguales. No sacamos de un árbol una banana, una naranja, una ananá y hacemos una ensalada de fruta. No. De un árbol sacamos un fruto. Muchos, pero no dejan de ser uno. Dice, hacer frutos, es decir, que sea una dinámica constante, el movimiento de Dios trabajando en mí, pero el fruto que debe mostrarse, que debe proyectarse a través de mí, dice que tiene 9 sabores. 9 sabores al buen paladar. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, amor. Contra tales cosas no hay ley. Eso es natural que fluya. Ese es el fruto digno de arrepentimiento. Que nosotros estemos llenos, decía el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 1, verso 8, de frutos de justicia. Que nosotros, si permanecemos en Dios, decía Pedro, y vamos añadiendo todo aquello que Dios tiene por delante, y se añade a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, y así sigue el apóstol Pedro, dice, si estas cosas están en vos, no te dejarán estar vago, tirado, esperando que todo caiga de arriba, porque eso es ocioso. Dice, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de Dios.
Venir acá no te va a hacer conocer más a Dios, te va a hacer conocer un poquito más. Pero el movimiento transformador de Dios es un movimiento cotidiano y constante, en el cual yo ingreso a través del arrepentimiento de lo que soy, reconociendo que necesito de Dios, sin engañarme a mí mismo, que soy un pecador. Aun cuando soy un pecador perdonado, sí soy un pecador. Es por eso que Juan dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si hubieseis pecado, ¿por qué pecamos? Hay un movimiento transformador. Si me arrepiento, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, el cual es amplio en perdonar. Pero él habla en el verso 11 y 12 del poder de Dios, del poder del alcance pleno de la promesa que iba a venir, al que él todavía no conocía, pero aquí de quien él preparaba precisamente el camino. Y decía: yo en verdad bautizo con agua para arrepentimiento, pero él lo que trae es algo superior a lo que yo les estoy ofreciendo. Trae algo superior, porque no solamente es una cuestión simbólica que necesita el arrepentimiento, sino que Dios da algo más. ¿Qué es lo que da? Dice el Espíritu Santo. Dice: y a la verdad yo bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Y es así donde nosotros nos encontramos precisamente con lo que sucede en Hechos capítulo 2, cuando desciende el Espíritu Santo. Y en ese momento desciende de manera visible, pero no hay otro momento en la historia en el cual desciende de la misma manera. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se posa en el corazón de la persona que, arrepentida de sus pecados, clama a Dios por perdón. Y es esa morada del Espíritu Santo en el corazón de los hijos de Dios quien garantiza lo que somos. Yo puedo decir y hablar mucho y hasta conocer de la Biblia y decir yo soy, pero delante de Dios no hay garantía oral o verbal de parte mía ni de mi conocimiento, sino que la única garantía es si mora en mí el Espíritu Santo. Si en mí mora el Espíritu Santo, el cielo es mi hogar el día de mañana. Pero si no mora el Espíritu Santo, el infierno será mi hogar. No hay otra alternativa. Y el Espíritu Santo solo mora en el corazón de aquel que, arrepentido de sus pecados, clama a Dios por perdón. Y habla del bautismo, y es interesante porque precisamente en el bautismo es donde Juan conoce a Jesús. Y sigue el verso 13 hablando, y lo leíamos, ¿no? Y aparece Jesús, viene al encuentro con Juan el Bautista, ¿sí? Y cuando viene le dice, viene para que Juan el Bautista lo bautice, y él le dice: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? ¿Cómo puede ser esto? Yo necesito de ti, tú vienes a mí. Mateo 3:13. ¿Sí? Yo necesito de ti y tú vienes a mí. ¿Por qué? Porque precisamente el Espíritu Santo del que hablábamos recién, que mora en el corazón de los que hemos creído en él en la antigüedad, no era así. El Espíritu Santo moraba circunstancialmente en personas que eran utilizadas por Dios, pero no vivía en ellos. No es sino hasta que Jesús viene a este mundo, da su vida en la cruz del Calvario y resucita al tercer día, que ese don, ese bien le es dado a todo aquel que en él cree. En la antigüedad no era así. Por eso Juan le dice: yo necesito de ti. Yo estoy contando lo que vas a dar. Yo lo quiero. Sin embargo, Jesús no se lo dio. Porque no era para él, era para nosotros. Es por eso que el mismo Juan dice, Juan el Evangelista, hablando de Juan el Bautista, tomando palabras de Jesús, Jesús dijo que no hubo ni habrá otro profeta en Israel como Juan el Bautista. Fue el más grande de todos, pero digo yo, dice Jesús,
que aún el más pequeño va a ser más grande que él allá en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque el bien que él deseaba y anhelaba, el que le dijo, yo necesito de ti, no era para él, pero sí era para vos, sí era para mí. Y es allí donde ese momento transforma vidas. No transformó la vida de Juan, la transformó en cierta medida porque él conoció la promesa, pero no transformó su interior. Como si ese momento en la vida de cada uno de nosotros, si nos hemos arrepentido y clamado a Dios por perdón, fue un momento que transformó mi vida. Y el sello y la garantía es ni más ni menos que el Espíritu Santo. Y Jesús le responde, algo que a mí me cuesta hacer, ¿sí? Cuando nosotros alguien nos dice, no, déjalo, no lo hagas. ¿Qué decimos? Oh, menos mal, no tenía muchas ganas de hacerlo. ¿O no? Menos trabajo. Total, a mí, y más si está en el trabajo, por esto no me pagan más. Así que si me dicen que no lo haga, y aparte no me corresponde. Pero cuando le dice Juan a Jesús, ¿venís a mí? No, yo necesito de vos. ¿Qué le responde Jesús? Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Deja, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Jesús nos enseñó la obediencia. La obediencia en todas las áreas. No es una cuestión de negociar con Dios, de buscarlo a Dios por conveniencia y demás. No, no. Es una cuestión de obediencia. El arrepentimiento se manifiesta en frutos buenos. La obediencia es la savia que nos fortalece de manera tal que nos da fuerza desde nuestro interior para que fluya el fruto del Espíritu. No hay otra manera, no hay otra manera. Es necesario que nosotros, como Jesús, como Dios Hijo, nos humillemos. Él se humilló y Él dijo, es necesario que cumpla toda justicia. Dice en Mateo 5, 17, una hojita más adelante, no crean, dice otra versión, que vine a quitar la ley ni a decir que la enseñanza de los profetas ya no vale ni sirve. Al contrario, vine para dar un verdadero valor. Y les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni siquiera un punto o una coma se quitará de esta ley hasta que todo se cumpla. Es necesario que cumplamos toda justicia. ¿Por qué? Porque conviene. Así conviene. Y dice, Él subió del agua. Y después, verso 16, dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y esto es interesante, porque nos habla de lo que es el bautismo, ¿sí? El bautismo es consagración. Él estaba debajo del agua, subió del agua, ¿sí? Salió, de manera tal que eso fuese un ejemplo para cada uno de nosotros. El apóstol Pablo decía a los romanos, en el capítulo 6, versos 3 y 4, ¿no sabéis que todos nosotros hemos sido bautizados en Cristo Jesús y hemos sido bautizados en su muerte? Y al ser bautizados en su muerte, dice sepultura y resurrección. Es decir, somos partícipes visibles, nos identificamos visiblemente con la obra de Cristo hecha una sola vez y para siempre. Esa obra que lo llevó a entregar su vida, a estar sepultado, pero también a resucitar con poder y gloria al tercer día. Dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Para que nosotros así también andemos en vida nueva. Lo que hablábamos anteriormente, ese movimiento que debe obrar, que debe trabajar en nosotros, para andar en vida nueva. No es simplemente para ser
cristianos cómodos, sentados en los lugares donde más nos agradan, sino para andar, para mover, para dejarlo a Él obrar en nosotros, ser como Él. Dios Hijo se humilló. Dios, el Espíritu Santo, irrumpe en escena, dice, y después, verso 16, que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía hacia él. Dice en otro evangelio, y se posó sobre él. Y Juan pudo entender precisamente que él era el prometido, él era el ungido, él era el Mesías, el que había sido enviado de parte de Dios. Él descendió al agua y después subió. Esto me hace pensar precisamente en que Dios lo primero que tuvo que hacer es descender desde los cielos para venir a este mundo. Y después de haber dado su vida y resucitado, tuvo que ascender a los cielos. ¿Para qué? Para marcarnos el camino y para esperarnos en aquel lugar al cual no podemos entrar por voluntad propia. Y el Espíritu Santo se posó sobre él, y como explicábamos anteriormente, también se posa sobre los corazones de aquellos que, arrepentidos de sus pecados, claman a Dios. Pero Dios, en su deidad plena, actuó en este momento que transformó la vida y que transforma vidas. Apareció Dios Hijo, se humilló, el Espíritu Santo se posó, pero Dios Padre, dice verso 17, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dios Padre se agradó. Una voz del cielo dijo, este es. Allí en Juan, en el capítulo 1, verso 34, Juan el Bautista también dice, yo le vi y este es. ¿Quién es? Dice, este es el Hijo de Dios. Este es el Hijo de Dios. El Padre se agradó. El Hijo se humilló, el Espíritu Santo se posó, el Padre se agradó. Cuando yo me humillo y dejo obrar al Espíritu Santo dentro de mí, lo que fluye de mi vida y de mis acciones agrada al Padre. Porque no es simplemente un momento que transforma, sino un movimiento que trabaja dentro mío para cumplir el propósito de Dios en este mundo. ¿Y cuál es el propósito? Que les hablemos a los demás, a los que nos rodean, sobre las virtudes de aquel, decía el apóstol Pedro, 1 Pedro 2, 9 y 10, que les hablemos de las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquellos que en un momento transformó mi vida, pero que en un movimiento constante trabaja en mi vida de tal manera que me lleva a conocerle todos los días un poquito más, a valorarle un poquito más, a ser bendecido por él un poquito más y a contarle a los demás las cosas que Dios hizo, no en los otros. Porque nos gusta hablar de los otros, ¿no? Le dice, no hables de los otros. Dice, habla de mí. Y si querés agregarle algo, habla de vos. Habla de lo que yo hice en vos. Ese es el propósito que tenemos al llegar a nuestro hogar. Hablar con aquellos que no nos acompañan, o inclusive con los que nos acompañan. Estamos siempre a hablar de Dios y hablar de lo que Dios ha hecho en nosotros. No hablarle solamente de un momento que transformó, sino que puedan ver el movimiento que trabaja y me sigue transformando para la gloria y la honra